empezar a grabar. Entonces, bueno, pues darles la bienvenida a este que, digamos, sería el último y octavo encuentro, ¿no? De este primer encuentro, ¿no? Valga la redundancia, pues este ciclo de encuentros del nodo de investigación, creación y ecología de prácticas de la red Apyayala, que hemos venido desde mayo, ¿no? Digamos, teniendo varias conversaciones y que un poco han estado orientadas de manera singular a partir de las prácticas y lugares situados de cada uno, de cómo encarar, digamos, esta pregunta disparadora, provocación, ¿no? Que sería, ¿qué puede un laboratorio y la investigación creación cuando son pensados a la luz de pedagogías de la percepción y la imaginación? Y un poco es eso, ¿no? Como un puntapié para abrir una discusión y consolidar este espacio que pretende, digamos, como hacer resonar esas potencias de un laboratorio y de la investigación-creación, y sobre todo la investigación-creación no como algo, digamos, exclusivamente abocado a las artes, sino como una disposición del pensamiento en la que, digamos, pues uno se abre, como me gusta decir, a diferentes materialidades de este, no solo, digamos, la discursiva y textual, sino otras también. Entonces hoy estamos con Cristina Postleman de Argentina, Laura Correa y Juan José Osorio acá de Colombia y también Santiago Arcila de Colombia. Y un poco pues ellos nos contarán a partir pues de toda esta heterogeneidad, pues cada encuentro ha tenido como unas palabras claves, ¿no? Que han movilizado y que pues por un lado está investigación, creación, crítica, ficción especulativa y espectralidad. Entonces, pues dadas ahí las necesidades, si te parece, empecemos contigo, Cristina. Bueno, bueno, muchas gracias. Muy feliz de pertenecer a este grupo. He participado en algunas, pero sí está muy bueno de eso de tener y atesorar, ¿no? Las grabaciones de estos encuentros porque están constituyendo un archivo súper, súper interesante. Después se recurre al archivo en momentos claves, así que está ahí. Bueno, voy a leer, siempre me gusta leer para acotar el tema y yo me motivé primeramente con el texto de la invitación de Sebastián y después con las palabras claves que nos habían proporcionado, ¿no? Y justamente las palabras claves que habíamos estado intercambiando, las intercambié, valga la redundancia, porque estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces, me encuentro hace un tiempo trabajando sobre la categoría de crítica. Hay mucha ensayística en torno al tema. Está el famoso trabajo de Latour, ¿por qué la crítica se ha quedado sin fuerzas? Está el de Sauter, que se llama La poscrítica. Está el de Sylvia Wynter, el de Claire Colebrook, perdón, el de Rancière, etc. En nuestros mil sures, como le digo yo ahora a este lugar desde el que hablo, ¿no? Hay un archivo bien importante. Por ejemplo, el mendocino Arturo Roy tiene un libro llamado Teoría Crítica Latinoamericana de 1981. Es muy importante el año, ¿no? Allí Roy enfatiza la función utópica del discurso, que es la potencia de creación que emerge de un estado de cosas, de un presente, ¿no? Cree en la potencia de la crítica, aunque de una crítica situada, ligada a un presente latinoamericano, a un tejido discursivo particular latinoamericano. Unos años después, casi 30, Eduardo Brunner, otro sociólogo argentino, en un compilado de 2011, nos dice que este escenario está acabado, que este presente es casi imposible de configurar gracias a la actual, justamente, configuración que él le llama sociometabólica del capitalismo, refiriéndose a la teoría de Mesrau, algo así como el realismo capitalismo de Fischer, ¿no? Mientras Mesrau, yo no sé cómo se pronuncia ese apellido, en lugar de las relaciones de producción y de reproducción, habla de las conductas proactivas, o sea, conductas pautadas. Fischer, por su lado, habla de la precorporación de materiales que antes tenían el potencial de subversión, ¿no?
es decir, la operativa capitalista que resuelve el dilema entre giro y subversión con el premodelado de los deseos, ¿no? Frente a este panorama, Eduardo Gruner, no obstante, dice que, no obstante, se está produciendo una proliferación de críticas, otras le llama él, y nombra a Fanon, Mariátegui, Edward Said, y yo agregaría un montón de nombres, pero no vamos a tener tiempo. Entonces, por un lado, un panorama desastroso para la crítica, por el otro, una necesidad y una exigencia de crítica. Una crítica si no me ahogo, una posibilidad de crítica si no me ahogo, vamos a decir medio en chiste. En función de este escenario, es que me estoy dedicando a algo así como a ser de abogada del diablo, de las diversas figuras de crítica con las que me topo. Les interrogo a partir de unas presunciones o indicaciones metodológicas, si ustedes quieren, que a continuación resumo y que pretendo dejar palpitando en el aire. Bueno, una de las indicaciones es la idea de vulnerabilidad del pensamiento. Entonces, una de las presunciones surge de la etimología de la palabra crítica, que viene de crisis, con K. Esta etimología se ha interpretado como el acto de elegir un camino y dejar otros, que realiza el pensamiento. Entonces, cierta ficción rodea la palabra crítica, que funciona instalando las condiciones para la percepción de que algo se ha quebrado y entonces que la humanidad tiene que forjar la capacidad y elaborar herramientas para evaluar, para tomar la decisión por un camino y dejar otro. Básicamente esa es la semántica de crítica. Un carácter de vulnerable es adjudicado al pensamiento que desde entonces es considerado como necesitado de cuidado, de juicio, de evaluación. Me imagino que tenemos ya sabida la suerte corrida por la crítica dentro de lo que es la filosofía mainstream, ¿no? La filosofía occidental. Aunque ya estoy cansada de recurrir de saltarme el medioevo, que deberíamos tomar atención, ¿no? Lo voy a volver a hacer, me voy a saltar al medioevo y directamente pienso que la verdad que es innegable que por lo pronto en mi contexto algorítmico de búsqueda, de exploración de la palabra crítica, la palabra crítica aparece mayormente ligada a la de la ilustración, a la modernidad iluminismo. En este sentido, y sin más prolegómenos sobre eso, hacer críticas a ocultar a la razón para que no sucumba a la razón con mayúscula, para que no sucumba en el magma de impresiones, en las pasiones del cuerpo, etc. En la línea de la tradición kantiana vamos a encontrarnos al mismo Foucault, ¿no? Y a su lectura de la crítica kantiana, en la que asocia la crítica con la transgresión. La crítica se constituye en una práctica de transgresión que no perseguirá determinar las estructuras universales del conocimiento, ni por eso desnudar los términos de una moral de la obediencia legítima. Foucault enfatiza la necesidad de que esa actitud no repose en lo teórico analítico, sino en lo experimental. Básicamente lo que hace Foucault es decir, todo bien con Kant, pero lo que tiene que pasar es que eso de una análisis tras una crítica teórica tiene que pasar a ser una experiencia, un experimento. Antes de Foucault tenemos el inmenso e influyente universo de la teoría crítica de corte marxista, la Escuela de Frankfurt, de donde nos llega la idea de una crítica como operación de poner al pensamiento a la par de la historia, cosa que para ellos es imposible en ese momento, y entonces de ahí lo de dialéctica negativa. Y bueno, y tenemos muchas más figuras de la crítica que no tengo tiempo ahora de explayarme en eso. Pero me he detenido mucho en la figura kantiana, porque es cuando se presenta, según Gilles Deleuze, una oportunidad a la historia de la filosofía europea. Cuando podíamos revertir el anquilosamiento de los dualismos, de los abismos ontológicos y epistemológicos entre forma, materia, alma, cuerpo, etc., que venían desde los antiquísimos griegos y que Aristóteles sistematiza, podríamos decir, nuevamente el temor de que todo se desborde. Justamente unos siglos después, Gilles Deleuze dirá de Kant ser algo cobarde al respecto, ya que, con la adjudicación a la crítica de la función de encargada de poner límites, de impedir que el delirio tome a la razón, mata a dos pájaros de un tiro. Reduce a la forma, al rol, porque acuérdense que son las formas a priori las que ponen límite al magma
al hormigueo, dice Kant, reduce a la forma a un a priori universal, a un esquema, y encierra o pone llave a este magma de impresiones. Y yo, haciendo un flash forward, o sea, una cámara hacia el futuro, imagino, ¿no? Y considero este magma de impresiones, este cerrado con llave, abriéndose y mostrando esa zona tan temida por Kant unos siglos después y mostrando todo su costado siniestro, ¿no? Un poco lo asocio con la carga nietzscheana del camello, cuando está teorizando las tres ideas de hombre, el camello, el león y el mono. El camello es el que lleva la tradición encima, el león es el revolucionario que se traga el tiempo, digamos, y el mono o el niño el que asume las contingencias, la jovialidad del conocimiento, ¿no? Y entonces me imagino a ese camello, a esa carga entornándose y bueno, y abriéndose en ese golpe y mostrando también, así como la puerta abierta del magma kantiano, mostrando todo lo siniestro de la modernidad. Blanco, demasiado blanco. Algo huele mal entonces en este tratamiento de la vulnerabilidad del pensamiento, ¿no? Porque atendamos a qué es lo que teme Kant en realidad, o a la carga nietzscheana, ¿no? A lo postergado, como lo vengo categorizando, o a las vías del pensamiento que fueron descartadas, ¿no? A propósito de esto, les cuento que estoy trabajando la relación entre crítica y censura y estadística, ¿no? Justamente a propósito de este carácter de vulnerable del pensamiento. Censura viene de censo, que significa mensura, conteo. Y en este sentido, la crítica o la evaluación de qué camino seguir va necesitando cada vez más la censura, o sea, la estadística, ¿no? Para justificar su elección. Me interesó muchísimo esa relación entre censura y estadística. Siempre es la misma pregunta. ¿Qué escenario hizo preferir lo que se prefirió? ¿Qué se jugó en cada oportunidad? ¿Por qué se dejó de lado lo que se dejó de lado? Aunque esta línea que yo reduzco a Kant no fue la única, sin duda fue la que más influyó. Por ejemplo, fíjense algunas de las estrategias asociadas a este cuidado que debe tener el pensamiento, a esta capacidad de ejercer correctamente la crítica. Es el propio Kant quien nos muestra que este acto de preferir no es gratuito y se encarga de aclarar que no todos los hombres, entre comillas, son capaces de hacer crítica. No todos poseemos la condición que él llama trascendental, que es la capacidad de usar la razón de tal manera de, por ejemplo, formularse las propias leyes o la propia constitución, ¿no? O la de hacer arte. Viendo y considerando a los hombres rudos, como le llama, a los de Nueva Holanda o Tierra del Fuego, que es decir, algo así como los hombres de la Cochinchilla. Nueva Holanda y Tierra del Fuego eran los nombres del Nuevo Mundo por entonces. Considerando a los salvajes, la universalidad tan mentada de esa razón es restringida. Estos hombres rudos son incapaces de formularse sus propias leyes, de poner límite al delirio de las facultades enloquecidas. Es muy sorprendente que este costado kantiano no se haya puesto de relieve. Como para poner un límite, Kant deberá inventar una categoría espantosa, la de subhumanidad. Entonces, en estos mil sures, somos todos subhumanos. Humanos, ¿o no? Existentes subhumanos atrapados en una zona postergada, prohibida. Esa es, en definitiva, la distopía que nos enloquece. Si persistimos allí, en ese escenario que no puede más que sostenerse bajo el imperativo categórico de la supremacía blanca. La otra indicación tiene que ver con es una indicación metodológica y el punto le he puesto boomerang. Pero este escenario, esta zona de subhumanos postergada y prohibida, se desmorona. Ya me refería a los artículos que expresan el escepticismo gringo, digamos, blanco demasiado blanco, frente a la crítica en su estado actual y la necesidad de afinar la punta del lápiz para dar cabida a ciertas proclamas, ¿no? Del estilo, es menos probable el fin del capitalismo que el fin de la historia, es más probable el fin del mundo que encontrar una proyección a otra al capitalismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo resolvemos, no? Esos eslóganes. Lo que a mí me parece es que esa zona de prohibición ontológica y postergada, lo que está desnudando primeramente
es una cierta tensión de autopersistencia, o sea, el pensamiento, la vulnerabilidad es entendida como una tensión de persistir, ¿no? Una tensión de autopersistencia en esta supremacía blanca y en el privilegio ontológico. Una tensión al estilo boomerang, que sostienen las categorías filosóficas y que desde estos mil sures estamos desafiando, ¿no? Siglos debiendo sostener la presión para el lado correcto lleva esta filosofía mainstream. Creo que hace un tiempo ya que esta zona, la zona de no ser fanoniana o este Edipo interior colonial de Deleuze y Guattari, están siendo abordados, ¿no? Estamos abriendo esa puerta desde muchas fuentes y desde muchos frentes. No quiero detenerme en las tesis ya clásicas de las líneas postcoloniales y decoloniales. Me interesa abrir ahora otras opciones de exploración de esta zona de existencias postergadas, le vamos a llamar. He arriesgado eventualmente la posibilidad de pensar en un inconsciente. Ustedes dirán, pero ya está pensado, lo está pensando Bifo, lo está pensando Sully Rolnick, etc. Pero no es exactamente ese. Tengamos en cuenta que en ambos, tanto en Bifo como Sueli, connota diferentes cosas. Como vengo esbozando aquí, a mí se me ocurre pensar en la modulación de esta zona de existencias postergadas como un resultado de operaciones de procura de asimetrías, o sea, en la zona, lo que está encerrado, ¿no? Es esa procura de asimetrías basadas en la violencia o exclusión ontológica. En una teorización de un inconsciente que echa mano de la indicación fanoniana del derecho a la apropiación de las categorías, hacer con ellas los que nos vengan ganas, y entonces apropiarnos de la categoría del inconsciente, en este sentido, en el sentido fanoniano, ¿no? De la zona de no ser, que sería revertir la prohibición de, como dice Fanon, la prohibición de inconscienciarse, que explica en Piel Negra, Máscaras Blancas, donde escribe que la sintomatología de un cuerpo racializado, el único mecanismo de defensa que le resta a la sintomatología de un cuerpo racializado, el único mecanismo de defensa que le resta es el desplazamiento de esa prohibición a una politización del síntoma y finalmente al levantamiento insurreccional. Esto es fuerte, pero eso es lo que estaba teorizando Fanon en la década del 50 del siglo pasado. Y también un inconsciente que eche mano de la indicación de Deleuze y Guattari de la condición productiva, esta instancia, de su condición maquínica, pero ahora resaltando la potencialidad de pensar justamente un inconsciente cósmico. Y entonces entro al tercer y último punto para ir terminando. No hay excusas. Por eso, para avanzar un poquito e ir cerrando y dar pie a las preguntas, me pareció que una de las maneras de acercamiento a esta zona de existencias postergadas y prohibidas es echar mano de lo que hoy nos están indicando dos líneas, ¿no?, de trabajo. Una es la de una tendencia bien marcada a la ficción especulativa. Como presentó, no me acuerdo el nombre del que presentó en la primera de las presentaciones del Grupo Arqueología del Porvenir, es un grupo de argentinos que ustedes lo conocen. Mientras el realismo capitalista de Fischer se hace hegemónico, la ficción especulativa avanza estrepitosamente, ¿no? Y dio algunos ejemplos que me parecieron increíbles, ¿no? Por ejemplo, de Ghosh, de la mismísima Wisława Szymborska, y bueno, un montón, que se los recomiendo. Yo me los estoy devorando porque son muy, muy indicadores, ¿no? Mi hipótesis al respecto es que justamente es allí, en esta potencia performativa de la ficción especulativa, donde se replica el efecto de esta zona de no ser, ¿no?, que motiva a replantear la condición de vulnerabilidad o la romantización de esta condición de vulnerabilidad del pensamiento a lo gringo, a lo blanco, a desnudar una suerte de trampa que ha presentado el pensamiento occidental, al desnudar una suerte, de trampa, en el sentido de adjudicar al pensamiento el carácter de vulnerable de sus propios monstruos o su tendencia al extravío, ¿no? La filosofía mainstream se presenta vulnerable a sus propios monstruos. Para ello es que estoy explorando propuestas que nos están indicando que la información estadística y la escala
que son las dos categorías que me parecen transversales hoy y que median entre, como nos explicó Luis Orlandi, entre el todo y lo cada uno, según el estado de la infósfera, ¿no? A lo bifoverario, o sea, según el estado de este ámbito de exacerbación de la información. Entonces, que la escala y la información estadística, según las que hemos estado asumiendo tácitamente el modo de la crítica, ha variado enormemente. ¿Y qué es esta coyuntura epistemológica, si ustedes quieren, este espacio a lo de Deleuze y Guattari, que se ha convertido en una zona inexorable en la que el boomer explota, es donde la carga se da vuelta? Bueno, eso es ahí en donde la ficción especulativa está transitando, la que está transitando la ficción especulativa, y en donde está dejando, digamos, convirtiéndose en la condición de posibilidad de emergencias, ¿no? Y para terminar, la otra línea, había dicho dos, una es la ficción especulativa y la otra, me interesaba compartir con ustedes esta línea maravillosa que ya es casi como de perogrullo, ¿no? Pero articulada con esta pregunta sobre el devenir de la crítica en nuestros mil sures, me interesaba compartir esta línea maravillosa de debate que está en plena efervescencia. Se trata de la teorización de lo que Donna Haraway llama naturcultura, ¿no? Que indica la operación de remoción de una manera bella, conmovedora, ¿no? De los términos del llamado contrato moderno, los relativos a la potestad de apropiación de la naturaleza y todo lo que eso significa, el poder de este humano de hacer con la naturaleza lo que convenga, de usarla a su gusto y piacere. Esta línea poshumana, como si quieren le llamemos, por otro lado, procuraría la visión horizontal del derecho a la convivencia entre especies y haría que veamos al mundo vivo lleno de excepciones a la regla del equilibrio supuesto por las teorías especistas, ¿no? O sea, como abrir esa magma de impresiones prohibidas de Kant y dejar salir todas esas existencias que hasta ahora han sido solamente anécdotas, ¿no? Y voy a citarla, la Donna Haraway, porque me parece increíble. Dice, la vida solo evoluciona a distancias del equilibrio. Sensores de una agudeza de percepción inédita, nuevas tecnologías de identificación y de seguimiento a larga distancia permiten hoy tratar estadísticamente una masa increíble de observaciones que durante un largo tiempo fueron relegadas al rango de simple anécdotas. Pienso que esta visión de lo micro nos presenta un desafío enorme al momento de pensar sobre los factores que entran en juego cuando pensamos que es crítica. Desde que podemos ampliar nuestras observaciones, por ejemplo, la biología revela individuos, mejor aún, personalidades, historias de vida, genealogías, relaciones sociales elaboradas, aprendizajes y transmisiones de experiencias, culturas humanas y no humanas. Y para terminar, por otro lado, pienso en las teorías como las cosmogeológicas, o las cosmopolíticas, o la cosmopolítica, perdón, nutridas este último tiempo de una manera inusitada, ¿no? La usina de consecuencias aún no reveladas, que fue la pandemia, hizo emerger un escenario teórico desencadenado a partir del famoso artículo en donde se habla del antropoceno. El antropoceno indica una era en la que la humanidad pasa a ser agente geológico, a tener potestad de modificar las propias condiciones geológicas, a influir certeramente en el movimiento lento e invisible de las montañas, de los mares, de los bosques, e intervenir en la naturaleza de manera tal que las condiciones de vida, de esta vida que nos atraviesa, están aseguradas solo de acá a 50 años. La magnitud de este efecto, de la humanidad sobre el planeta se advierte desde los drones y, por supuesto, desde focos que flotan más allá de la atmósfera terrestre. Divisorias contundentes entre verdes y grises, entre celestes y amarronados, océanos convertidos en basurales, desnudan asimetrías que en otras escalas no podemos divisar. Por eso, para terminar, y recordando el título de este último punto, le puse: hoy no hay excusas para distraernos de la crítica. Bueno, leí medio rápido porque me pareció que iba a ocupar más de 15 minutos y efectivamente más de 15 minutos. Bueno, yo creo que es una lectura y bueno, también
inicio de cierre de este ciclo muy potente, ¿no? Porque creo que un poco estas preguntas que traes, Cristina, sobre la vulnerabilidad del pensamiento y en última instancia qué es cuidar el pensamiento desde estos mil sures, implica desafíos metodológicos que creo que es lo que atraviesan la voluntad pues, de este nodo, ¿no? Donde ciertamente pues, la investigación-creación ha estado en la contemporaneidad muy atravesada, ¿no? Por el pensamiento de Donna Haraway. Y bueno, esta constelación, ¿no? Donde también se suma Latour, se suma Stenger, se suma Desprez, eh, y donde digamos pues en esa línea no, Latour, Desprez, Stenger, pues se habla de pragmatismo especulativo y que yo creo que lo especulativo, ¿no? A mí me gusta mucho la definición que da Stenger de lo especulativo, que es el cuidado de los posibles, ¿no? Entonces, nada, creo que pues acá ya ahorita ojalá logremos después como discutir, pero bueno, no sé ahora quién desea seguir, si Santiago o Laura y Juanjo. Listo, entonces nosotros, más que hacer como una disertación, vamos a empezar a trabajar a partir de elementos que nosotros hemos ido desarrollando. Un momentico que se me perdió acá, ya encontré el compartir pantalla. Entonces vamos a compartir pantalla que nosotros preparamos una pequeña presentación. ¿Nos pueden confirmar que se esté viendo? A mí todavía me está apareciendo una pantalla negra. Ah, ahora sí, Ahí sí, sí, ahí sí. ahí sí. Ok, voy a poner el cronómetro. Voy a poner el cronómetro y empezamos. La idea es responder como a la pregunta que nos invitó a desarrollar este laboratorio, perdón, estos encuentros, que es qué puede un laboratorio y la investigación-creación cuando son pensados a la luz de pedagogías de la percepción y la imaginación. Entonces, nosotros vamos a empezar respondiendo a partir de un proyecto de investigación que ya hace varios años nos reunió con diferentes instituciones y personas y que nos dio la posibilidad de reflexionar sobre esto. Entonces, ese proyecto que se llama Narrativas del Yo, Memoria, Efecto y Lugar, que hicimos en conjunto con el Museo Casa de la Memoria, tuvo un primer resultado a propósito de la investigación-creación, que fue una curaduría cinematográfica. Y esa curaduría cinematográfica la desarrollamos a propósito de la obra del documentalista colombiano Juan Soto, y la nombramos en su momento Poéticas de lo Político, también atendiendo como a unas líneas que nos llamaban la atención en su obra, especialmente esta relación entre unas fronteras entre el cine doméstico, el relato de viajes, el diario íntimo, que terminan expuestas, pero no solamente expuestas, sino transgredidas, y que terminan por señalar esta relación obviamente entre lo micropolítico, pero también atendiendo a una noción colectiva o que pone una pregunta en el espacio público. Entonces, el foco en ese sentido, la curaduría cinematográfica atravesaba en un primer momento la idea del registro de lo íntimo y la revisión histórica, para luego tratar de ver cómo ese trazo del recuerdo iba descubriendo en el material encontrado, en el found footage, el insumo, pero también acciones como el montaje y especialmente las posibilidades de resignificación crítica, pero esa resignificación crítica también como un ejercicio de imaginación. Entonces, inicialmente, en un primer momento, curamos estos materiales que en la obra de Soto son denominados como miniaturas porque son textos cortos y pues son como piezas cortas, perdón, en donde la relación pasa, digamos, por una mirada personal, la pérdida personal en el espacio personal, para luego ver pérdidas a nivel colectivo. La muerte de Chris Marker, la muerte de Margaret Thatcher y el registro de lo cotidiano. Y en un segundo momento revisamos obras más extensas, tres particularmente, a propósito de este eje de las poéticas de lo político, en donde Soto analiza un poco en el contexto de la insurgencia, del exilio, de los tratados y los acuerdos de paz,
hasta la desaparición forzada, todo desde la memoria familiar y un poco su localización dentro de este entramado. En este último documental que se anuncia ahí, que es Parábola del Retorno, fue el que nos permitió empezar a indagar unos aspectos que en el resto de su obra pues están como apenas en latencia, pero que en esta se empieza a consolidar y que nos permitió comprender como todo este trabajo que él hace como casi que un work in progress o una mesa pues como de exploración, de aprendizaje, y nosotros hablamos pues como de la idea de la educación de la mirada. A lo largo de las películas, perdón, vamos viendo cómo se va educando la mirada del autor. Y en esa última parábola del retorno, Juan Sotro propone como una suerte de especulación sobre el retorno de un tío desaparecido, en el cual pues él en su propio viaje y demás va articulando elementos y materiales de archivo. A partir a partir de ese documental nos empezó a intrigar, pues, y lo fuimos viendo cada vez más recurrente, la idea del documental especulativo, el tipo de documentales que utilizan la imaginación como uno de sus elementos fundamentales. Y un autor catalán, un autor español de apellido Catalá, que plantea la definición del documental imaginario como un documental que es completamente silencioso, pero no hace referencia a que no haya una banda sonora, que no haya un diálogo, que no haya sonido, sino que es a través de los silencios como aquello que permite o que queda como en el trasfondo empezar a integrar algunos elementos. Entonces él dice que el documental imaginario es este silencioso en el que las referencias reales quedan como en un segundo término, apenas como una suerte de rumor visual, y encuentra como en este, podríamos llamarlo como subgénero o en esta metodología documental de found footage o de metraje encontrado, la opción donde esas imágenes que están en el fondo se pueden hacer de ellas como pasar como de la idea de un archivo como memoria inerte a una idea de memoria en constante transformación y que siempre va a estar activada por el cineasta en conexión directa con su imaginario. Entonces, para este tipo de trabajos, el archivo de imágenes, incluso pues de objetos, se convierte en un yacimiento arqueológico donde se van a mezclar como diferentes temporalidades y donde los objetos van a estar como desmontados. Y va a ser a partir del fragmento donde se exprese pues como todo el potencial que estas imágenes u objetos tenían como latentes cuando pertenecían a un contexto. Entonces, esa posibilidad de descontextualizar imágenes, de mostrar por medio del trabajo con ellas como su reverso, entiende Catalá que está como la posibilidad de promover el conocimiento inesperado a través de emociones inéditas que simplemente estaban como latentes en esas imágenes. Entonces, a partir de este ejercicio de trabajar con la curaduría, de hacer esta investigación, nosotros tuvimos como unos hallazgos directos con la obra de Juan Soto. Claro, y ahí lo que descubríamos, pues que no es un gran descubrimiento, pero para nosotros era muy significativo porque veníamos como de hacer investigación en el sentido más estricto, más tradicional, es ver que la curaduría no es solo un resultado, sino que es un método para la investigación-creación, en donde, por ejemplo, el trabajo con los archivos, el montaje, la disposición de imágenes, la idea del silencio, cómo se tejen redes entre esas imágenes, implican el uso de la imaginación y la educación de la mirada del director, lo que decía Juanjo, no como una adecuación necesariamente, pero sí como también un ejercicio de pedagogía de la percepción, si se quiere, donde la imaginación aparece como un recurso para inscribirse de manera crítica, no solo en el material revisado, sino en la realidad compleja, en este caso la compleja realidad nacional en el contexto colombiano. Y aquí hay un contacto importante con la memoria afectiva familiar, para, como decía ahora, poner preguntas en el espacio público como el exilio y la desaparición forzada. Entonces también considerábamos que la curaduría como investigación-creación no es simplemente la selección de obras, sino que implica una labor de contextualización, de interpretación, de presentación de ese material y de esta manera pues fomentar una comprensión más profunda, no más profunda porque sea más especializada, sino porque permite, digamos, insertarse en la manera en la que
hay una diversidad de perspectivas y se exploran diferentes horizontes creativos y ahí, claro, hay una posibilidad de generación de nuevo conocimiento, de transmisión y, por supuesto, una formación de públicos, que nos hace pensar que el cine se puede abordar de muchos frentes, pero las perspectivas históricas, conceptuales, temáticas y geográficas, por mencionar algunas posibilidades, surgen, digamos, como en el horizonte de nuestra pregunta. Y eso nos llevó a considerar entonces qué otro tipo de acciones podíamos hacer. Y pues ahí llegamos a los laboratorios. Y aquí les vamos a contar como un conjunto de experiencias que hemos hecho en el tiempo. Iniciamos, digamos, haciendo unos encuentros con la memoria y la escritura, quizás muy desprevenidamente. Aquí trabajamos con estudiantes de psicología ya, pues que pertenecían al programa de psicología de la Universidad AFIT, algunos al programa de estudios literarios y a un colectivo de mujeres, casi todas víctimas del conflicto armado, para pensar cómo activar y poner en prueba estas metodologías, sobre todo que favorecieran la imaginación, principalmente para la escritura, que podía ser el medio más accesible, pero luego para pensar la relación entre imagen y palabra, por ejemplo, con fotografías, para la activación física de la memoria o para crear productos que estuvieran, digamos, más o menos en la importancia inicialmente de estas acciones nos llevaron a pensar cómo hacer consciente la percepción, el cuerpo, la imaginación, el espacio y potenciar el trabajo colaborativo con otras colectividades y grupos. Entonces hicimos unos talleres de escritura, como ya les mencionaba, y unos ejercicios de imaginación progresiva que buscaban, por ejemplo, ir o tratar de recrear mentalmente el lugar del afecto para poder narrarlo y asociarlo como con una vivencia. Y ahí hay como un salto en la medida en la que necesitamos como sistematizar y propusimos este laboratorio, un laboratorio que hicimos en conjunto con la Red de Humanidades Digitales, la Red Colombiana de Humanidades Digitales, que en su momento nos preocupaba la pregunta sobre cómo está la cuestión de la digitalización de los archivos, cómo activarlos, no simplemente encontrarlos o saber localizarlos. Entonces, para eso desarrollamos unas actividades y les vamos a mostrar unos fragmentos de unos videos que quizás resumen mejor lo que hicimos. Y me confirman, por favor, si se comparte. Y estamos viendo si una imagen estática, todavía no. Sí, claro que sí. Es que no sé cómo se comparte audio. ¿Alguien sabe cómo se comparte el audio? Tiene que ser cuando compartes desde una pestaña Ok. desde digamos, el browser que estés usando. Y voy a compartir investigación, creación. Bueno, se supone que acá ya quiero hacerlo. Para este evento nos reunimos para desarrollar una hackathon que consistió en 2 días de trabajo continuo de más de 16 horas para desarrollar algunos dispositivos electrónicos que nos permitieron como crear apuestas digitales para mediar con distintos públicos. El primer día consistió en el desarrollo de un dispositivo conocido como Library Box y Pirate Box, que fue elaborado y ensamblado por los participantes. Una cosa pues que yo identificaba en el centro es que hay muchos colectivos, hay mucha gente que trabaja y hace cosas y toma fotos y se sientan a trabajar y señoras que se sientan a bailar y pues eso no está en ninguna parte. Puedes ver en una página de Facebook las fotografías como artistas que alguien tomó. Pero por ejemplo, si alguien baila, ellos han si tienen audio, si tienen algo, uno los empieza pues como a sugerir. Si ven como desde sus celulares una red Wi-Fi que se llama Library Box, a este dispositivo fue aprovecharse de la señal que manda el enrutador y como construir este repositorio en base también como de Linux para empezar a albergar, digamos, como una información que puede ser curada. Permite subir, ¿cierto?, como archivos
en formato de texto, de audio, de video, alojar aplicaciones y puede tener, digamos, como una infinidad de desarrollos a partir también como de la intervención que pueda tener el dispositivo. Sí, a partir de la elaboración de este dispositivo se generaron unas estrategias de apropiación. Concentrado en los parques de Medellín, donde cada parque de Medellín tendría su library y concentraríamos información que se recogería a través de investigación de archivo o trabajo comunitario, en el que empezáramos a diseñar cartografías en el que pudiéramos conocer la historia de los parques y de Medellín a través de sus árboles. Dentro de esta actividad, pues hubo un primer acercamiento de nuestra parte al trabajo con tecnologías y con el concepto de hackeo, es decir, cambiar como su función original, tratar de valernos como de tecnologías, bueno, un poco el uso de las library ya es como tecnología que está un poco en desuso, pero que de todas maneras nos permitía articular materiales de archivos y demás elementos para proponer, sí, para hacer propuestas narrativas que se salieran pues como de los formatos tradicionales. Dentro de algunas de esas propuestas, algunas encontraron pues como su curso y se han seguido desarrollando. Sí, es, por ejemplo, la última chica que sale hablando en el video, que habla como de los parques y los árboles, terminó como desarrollando todo una plataforma a propósito de cómo pensar el jardín, cómo pensar la historia presente de los jardines en la ciudad, pero también de ahí se derivan un montón de preguntas por el territorio, por la memoria, y terminamos haciendo como un taller en el exploratorio, en el Parque Explora, sobre la reconstrucción un poco de la historia del barrio Villatina, pensando en el deslizamiento de la tierra, que es una de las tragedias más importantes de ese barrio, pero también una masacre que constituye una de las naciones, pues como una de las formas que atraviesan el contexto del barrio. Entonces, un poco estos dos últimos, el trabajo del solar, que se los muestro rápidamente, y el caso del exploratorio, son formas en las que ha habido repercusiones después de esos laboratorios y cómo pensar el ejercicio del hackeo en ese contexto. La segunda parte como de ese laboratorio de humanidades digitales nos llevó a cuestionarnos un documental que hizo el Museo Casa de la Memoria con la Cuarta Brigada sobre la retoma, se puede llamar así, de la Ruta 60, que es la autopista Medellín-Bogotá, es decir, la autopista que une las dos principales ciudades del país, pero que durante un tiempo estuvo pues como casi que bajo dominio de grupos insurgentes, y que esta retoma, pues en el documental la planteaban como una posibilidad de un triunfo militar, pero nosotros teníamos como conocimiento de un sinfín de situaciones problemáticas que vinculan a grupos paramilitares, de guerrilla y demás, y que se vinculaba con el trabajo que habíamos hecho con el documentalista Juan Soto en Parábola del Retorno, que es el regreso de un tío suyo desaparecido en el año 88, si mal no recuerdo, y que fue, bueno, sí, desapareció en esta vía. Entonces, a partir de eso, nosotros hicimos una búsqueda de materiales de archivo, desde videos, pudimos contar con el material original del propio documental, pero también un rastreo de prensa en archivos de periódicos de la ciudad, de revistas y varios más. Y a partir de eso planteamos la opción de utilizar la Library Box como un elemento de soporte, como un soporte de las narrativas que permitieran vincular como por medio de un trabajo interdisciplinario, por medio de un trabajo grupal, el desarrollo de propuestas narrativas. Entonces, a propósito de la idea del hackeo y las tecnologías, también esas de tecnologías en uso y desuso, pensábamos cómo justamente las formas de los laboratorios se configuraban como dispositivos didácticos y metodológicos para el desarrollo de procesos de investigación-creación, que, como decía ahora, no solamente tiene que ver con los productos creativos o la selección de materiales, sino específicamente en esa naturaleza experimental y procesual del trabajo, y cómo se van creando espacios de interacción y experimentación con un enfoque propiamente colaborativo. Esto también nos llevó a preguntarnos qué pasaba entonces con la investigación-creación en nuestros contextos más inmediatos, en este caso el aula de clase, por ejemplo, cómo
como desde la docencia. Juan José y yo somos profesores en la universidad, yo trabajo en la Facultad de Filosofía, Juan José trabaja en la de Comunicación, podíamos como llevar esto a un espacio más inmediato. Entonces, en mi caso particular, con estudiantes de segundo semestre, es decir, son jóvenes que aún están pues como apenas explorando las opciones dentro de la carrera y que se están acercando como de manera incipiente a la construcción de relatos más complejos en soportes audiovisuales, escritos y demás. Entonces, dentro de un curso que se llama Laboratorio de Creación Audiovisual, empecé o planteé pues como la idea de poder empezar a ser conscientes nuestros entornos más inmediatos. Un poco a raíz de la pregunta que muchos de los documentalistas, pues si tengo en mente a Juan Soto, se plantean y que empiezan a relacionarse con sus problemas más inmediatos, familiares, de su cambio de ciudad, etcétera, etcétera, y empiezan a problematizarla. En este caso, se convierte pues, el laboratorio como una posibilidad de comenzar a educar la mirada, tratando de hacer conciencia sobre la percepción de lo cotidiano y tratar de hacer del proceso de observación una metodología que nos permita generar nuevas formas de conocimiento o al menos empezar a cuestionar. Entonces se empiezan a identificar como variables demográficas, espaciales, ambientales, estéticas, para que les permitan reflejar eso que está allí. Y como grupo empiezan a plantearse cuestiones sobre lo que se evidencia en estos ejercicios, desde temores personales, desde los prejuicios, salen a veces como sesgos de clase, de género, hay un montón de elementos que van surgiendo y que en esta propuesta de representación fragmentaria aparece la idea de la metáfora, empezar a buscar como formas metafóricas y poéticas de representación, utilizando la metáfora como un medio de extrañamiento y no de reconocimiento y que nos permita poner el ojo sobre lo cotidiano y cuestionarlo. Y eso, digamos que en el contexto de lo que nos reúne, a propósito de las pedagogías de la percepción y las preguntas que nos hemos ido trazando, pues nos lleva a un posible desarrollo en el contexto de este workshop que vamos a hacer en la semana de octubre, la primera semana de octubre, donde nos volvemos a preguntar por el elemento de los medios, las tecnologías, el archivo, ya desde obviamente la arqueología y la geología de los medios, volviendo a traer la cuestión del hackeo, del circuit bending, del art probing, para pensar cómo hacer, cómo aprender y cómo cuestionar. Y la intención es reflexionar sobre la percepción de los espacios urbanos, los territorios, cuestionarnos a partir de prácticas artísticas que nos permitan usar la imaginación y en este sentido especular. Y para eso vamos a trabajar, digamos, con unos materiales que parecen estar obsoletos, con unas formas de producción y de retroproyección de la imagen, para cuestionar también esa noción de obsolescencia a propósito del extractivismo, a propósito de nuestra relación con la naturaleza, no solo para imaginar futuros posibles, que digamos es también una de las lógicas que se ha impuesto actualmente, sino para considerar la misma materialidad de nuestra producción de discursos. Y bueno, más o menos eso era lo que queríamos contarles por lo pronto. Bueno, creo que no, se van encabalgando y se van modulando, digamos, las presentaciones, porque creo, retomando el primer encuentro, eh, Pedro Moscoso Flores se preguntaba por qué era una práctica filosófica, ¿no? Y creo que, digamos, esta tensión entre lo que trae Cristina en torno de esta potencia del crítica que cuida esa vulnerabilidad del pensamiento y todo lo que ustedes ya traen, digamos, como una pragmática, ¿no? En acto del documental especulativo, la potencia de la memoria en transformación, el archivo, la curaduría, toda una serie de experimentaciones, pues creo que muchas pistas justo para esa heterogeneidad de cómo se puede entender y habitar, digamos, la investigación-creación. Entonces, bueno, Santiago. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Perfecto, bueno. Perfecto. Nada, me llaman la atención varias de las ideas que han planteado tanto Laura
y Juan como Cristina. De pronto veo que hay relaciones y puentes también con algunas de las cosas que yo quiero compartirles. Digamos que pensando un poco en la pregunta de qué puede un laboratorio y la investigación-creación a la luz de pedagogías de la percepción y la imaginación, como apegándome mucho a la pregunta del espacio y a las palabras claves, quizás habría algunos puntos que quisiera señalar. El primero tendría que ver con pensar que la percepción y la imaginación tienen una historia. Creo que eso ustedes ya lo mencionaron de alguna manera, de forma directa, incluso ya con ejemplos. Es decir, tanto en un laboratorio como en un proceso de investigación-creación, creo que un punto clave es reconocer la historicidad de la percepción y la imaginación, ¿sí? Que está anclada, por supuesto, a que nosotros estamos en procesos de subjetivación y en procesos de individuación corporal. O sea, nuestro cuerpo se ha formado en un ambiente X y nuestra subjetividad también, ¿sí? Esto, pues, puede parecer obvio, pero me interesa alejarme de la idea de que percepción e imaginación son funciones neutrales, como que están ahí y son coaptadas luego. No, hay todo un ejercicio que ya es político y corporal del que participa la formación plástica de la imaginación y de la percepción. Es decir, el modo en que percibimos ya es político. El modo en que imaginamos ya es político. Y eso, bueno, eso es central. El segundo paso que me gustaría subrayar y que me parecería clave contemplar en estos laboratorios y ejercicios de investigación-creación es que si lo que acabo de decir es cierto, siguiendo a Benjamin, pero por ejemplo también a Stigler, cuando Benjamin habla del sensorium, ¿no? De un sensorium colectivo o un sensorium social, es decir, de la manera en que se percibe colectivamente o en la manera en que se forma colectivamente y socialmente la percepción y la imaginación, estamos hablando con Benjamin de que esto es indivisible o no se puede pensar de una manera aparte de la tecnología también. Es decir, el universo técnico y el ensamblaje técnico está completamente articulado con el universo imaginal y perceptual. Hacen parte de un solo proceso, digamos, de formación. Y eso es clave porque cuando hablamos de tecnología o de técnica, no solo estamos hablando de máquinas o dispositivos como un celular o como, no sé, un televisor. Estamos hablando de la industria, estamos hablando de las corporaciones, estamos hablando de lo que, como Cristina señalaba cuando hablaba de la teoría crítica y de los frankfurtianos, pues de toda, ¿no? Toda la industria cultural y la industria económica. Es decir, técnica y mente, ahí sí con Stigler, hacen parte de un solo proceso, ¿sí? Individuación psíquica y colectiva e individuación tecnológica hacen parte de un mismo proceso. Luego, valdría la pena pensar en estrategias experimentales al interior de un laboratorio o al interior de un proceso de investigación-creación para hacer visibles los engranajes, ¿no? En los que se ha de alguna manera modulado nuestra percepción y nuestra imaginación al interior de esos entornos técnicos, psíquicos, digamos, o psicotécnicos, no sé cómo decir, y políticos, ¿sí? Porque de alguna forma parecería, y hablando incluso dentro del campo del arte y de las filosofías, los mismos programas que financian proyectos de investigación, creación o laboratorios de experimentación, por ejemplo, a nivel distrital o en ciertas entidades privadas, pues muchas veces son reproducciones también de la manera en que en otros lugares del planeta se están haciendo esos procesos, ¿no? Entonces, como por una especie de reflejo ahí medio colonial, se terminan adoptando las estrategias que en otras coordenadas del planeta, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, en Asia,
se forma, digamos, o se intenta abrir la percepción y la imaginación con temas diversos, sea la crisis climática, sea el problema de las otras especies, nuestro destino en el planeta, ¿no? O sea, hasta qué punto incluso la mímesis o la adopción de los otros temas. Cristina hablaba de la ficción especulativa y demás, sin pasarla por esa historización, pues puede jugar en contra incluso de una pedagogía de la percepción y la imaginación, y tan solo es una reproducción, ¿sí?, de un formato o formateo de esas mismas fuerzas que en últimas deberíamos estar pensando en términos de liberación del pensamiento o de bifurcación de esas maneras como estandarizadas de procesar el sensorium. Para hacer, digamos, para intentar pensar cómo se podrían bifurcar, a mí me parece central, por ejemplo, recordar la idea de plano. La idea de plano de Deleuze me parece muy, muy interesante. Y él decía de alguna manera, hay que pensar a partir de planos, ¿no? Y un plano no es otra cosa que poner en marcha un aparato óptico, ¿no? Si trazar un plano es trazar un corte en una realidad que nos parece pues común y corriente, inmediata, cercana y obvia, ¿no? Es como trazar un corte, crearse de alguna manera un aparato óptico al interior de un laboratorio de creación para hacer ver o intensificar lo que en principio es invisible o pasa desapercibido, ¿no? Que no sería otra cosa que, pues sí, ontológicamente pueden ser virtualidades o existencias menores, pero que práctica y materialmente se manifiesta, sobre todo en nuestra región latinoamericana, de una manera muy, muy diferente de otras regiones. O sea, los virtuales que nosotros, con los que nosotros estamos conectados y que hacen parte de nuestro ambiente y de nuestros mundos cotidianos son otros virtuales, por más de que haya obviamente cosas en común y demás, ¿no? Es decir, hay unas cosas locales que quizás merecerían, ¿no? Ser intensificadas o aprender a verlas o reimaginarlas, ¿no? Incluso la misma noción de existencia menor, yo creo que, no sé, aquí en Colombia y en Latinoamérica en general, pues las existencias menores no son necesariamente, sí, cosas metafísicas, ¿no? O cosas de la inmanencia o cosas de este estilo, sino son asuntos territoriales, de precarización, ¿no? Pueblos en guerra, pueblos sobreexpuestos. Es decir, ¿qué tal si en estos laboratorios y en estas exploraciones, estos conceptos, ¿no?, que son tan potentes, simplemente jugamos a tomarlos en su nivel más literal y material, ¿no? Quizás incluso suspender todo el trasfondo metafísico y filosófico y teórico que hay detrás como para entender la ontología de un pensador, puede también ser utilizado para cuando uno lo aplica de una manera muy, muy literal, ¿no? O sea, una existencia menor, más allá de lo que digan los franceses, es la precarización en este sentido. ¿Y qué pasaría si en un laboratorio, en un laboratorio experimental o de investigación-creación uno intentara explorar formas de intensificar el derecho a la existencia de esas existencias menores? ¿Sí? O sea, no estoy diciendo otra cosa, sino jugar también con la plasticidad de los conceptos, de alguna manera no tan reverencial ni por la academia, ni por el autor, ni por una escuela, sino por una especie de urgencia precisamente de crear, de investigar o de pensar, ¿no? O sea, quizás lo que nos fuerza a pensar a nosotros no tiene que ser necesariamente lo que ha forzado a los programas de arte electrónica o de estos grandes festivales en el mundo a pensar, ¿no? Y claro, uno piensa obviamente en que la financiación de las investigaciones y los laboratorios pues proviene de allá, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, hay que jugar de alguna manera políticamente con ese sensorium. Entonces, trazar un plano puede significar en un laboratorio y en un proceso de investigación-creación, puede significar, por supuesto, el ensamblaje de diferentes medios de expresión, ¿no?
Ustedes hablaban de la geología de los medios, o sea, diferentes medios de expresión como un concepto, una técnica, no sé, un experimento mental, una bomba de intuición, es decir, construir también un medio tecnológico de pensamiento, técnico, ¿no? Yo no sé, no sé hasta qué punto uno puede decir, eso es una cosmotécnica, ¿no? Pero sí inventarse un universo técnico, porque no hay de otro modo, ¿no? O incluso si se está pensando, siempre se piensa por medios técnicos, hacer consciente el lugar de la técnica en ese asunto y buscar y hacer conscientes los ensamblajes también puede ayudar a liberar otras potencias, es decir, no dejarlo de un modo implícito y tácito, ¿no? Ahí se juegan una serie de disputas políticas muy fuertes, digamos, por el cuerpo, por el sensorium, por la organización de la tecnología, de la economía, que no es otra cosa que la tecnología también y las corporaciones. Es decir, ¿quién ordena la técnica? ¿Quién ordena la economía? ¿Quién ordena el sensorium? Es quien construye el territorio existencial. Y ese es otro concepto clave, creo yo, también de Guattari y de Deleuze. Territorio existencial no es otra cosa que la geología de la que hacemos parte, ¿no? Digamos, esa especie de continuum entre la geología, digamos, en un sentido tradicional, pero también el universo afectivo, simbólico, incorporal en el que estamos, ¿no? Las tradiciones culturales, la memoria. Ustedes hablaban, Laura y Juanjo, de la memoria, de los desaparecidos, ¿no? Ahí hay algo de lo espectral que comienza también a estar muy presente y que creo yo, junto a otros y otras investigadoras, investigadores, que es uno de los puntos que en Latinoamérica se está entendiendo de una manera muy particular y sobre todo muy local, ¿no? O sea, si bien se bebe obviamente de teorías y de experiencias de otros continentes, pues que indudablemente hay que hacerlo porque no tendrá ningún sentido replegarse y cerrarse, ¿no? Regionalmente, pero hay algo en la manera en que se piensa lo espectral y la memoria acá que es un diferencial importante y que se piensa siempre a partir de las trazas de una historia híbrida, ¿no? De la colonia, de la masacre, del no lugar, ¿no? De una tierra que se desterritorializa con un capitalismo que es gore, agresivo, narcotraficante, mafioso, ¿no? Con unas derechas y unos populismos muy particulares y hacen parte también de todas unas trazas espectrales, ¿no? Entonces, esas trazas espectrales no están tampoco muchas veces presentes de manera explícita en algunas de las discusiones y en algunos de los momentos bueno, de pronto sí, estoy generalizando, de experimentación y de investigación, ¿no? Es decir, aunque la tecnología y la mente hagan parte de un mismo proceso y se pueda modular ambas, ¿no? Y, en función de liberar la percepción y la imaginación, hay cosas que están trazadas, ¿no? En los cuerpos que tienen que ver con un inconsciente, como Cristina señalaba, ¿no? Hay un inconsciente que ha sido trazado, pero trazado en las generaciones de los cuerpos de nuestros antepasados o incluso de los vivos contemporáneos, pero también de la tierra, ¿sí? También del territorio, ¿no? O sea, hay también un inconsciente de trazas, una cosmografía de trazas afectivas que no son otra cosa también que esos virtuales, ¿no? Y que son materiales, o sea, se ven, se pueden percibir, ¿no? Aquí había usualmente, cuentan en los relatos, ¿no? Había usualmente, los animales pasaban, tales pájaros, pero ya no están. Sin embargo, las trazas están ahí, ¿no? Es decir, todo ese archivo cosmográfico de nuestra región valdría la pena, o de alguna manera se está levantando, pero no de forma explícita, siempre en nuestras prácticas, ¿no? En nuestras prácticas de investigación, creación, en las prácticas de laboratorio, ¿no? Y no sería, por hecho, sería hasta interesante y ambicioso pensarse, Cristina también nombraba la idea del archivo, en un gran archivo, ¿no? Y en un archivo incluso espectral, ¿no?
la región, ¿no? Ni siquiera tiene que ser de la región, ¿no? Respetando sus historias y demás. Entonces, pues creo que por ejemplo, esa idea que también Deleuze y Guattari desarrollan en ese textico que se llama del caos al cerebro, ¿no? Donde ellos dicen, los artistas, los científicos y los filósofos se sumergen en el caos y salen del caos con conceptos, con variables, con afectos y preceptos, ¿no? Creación de conceptos, creación de bloques de sensación en el arte, creación de variables y fórmulas en la ciencia. Sumergirse en el caos tiene nuevamente una dimensión ontológica y metafísica y es maravilloso y es muy, muy bello. Pero ya hay un caos de por sí, ¿no? Digamos, hay una concreción caótica en Latinoamérica que es muy diferente al caos de un francés en París. Entonces, y ahí se mueven, por supuesto, otro tipo de intensidades, ¿no? Deleuze y Guattari dicen, vuelven del caos como Aqueronte vuelve de la balsa, ¿no? De los muertos, del país de los muertos. Nosotros vivimos en un país lleno de muertos, ¿no? O sea, pensamos desde la fosa común, pensamos. Ese tipo yo creo que eso es una inmanencia radical, ¿no? Es decir, claro, está en la ontología la idea de los virtuales y los muertos, pero es que aquí están, ¿no? Y es un solo plano de creación y de investigación donde ni pensamiento y práctica están divididos, por supuesto, y donde creo que contemplando el factor de la tecnología se abren bastantes posibilidades pues de seguir pensando, continuar pensando con el problema, ¿no? Cristina también hablaba de Haraway y se ha tocado varias veces en estos espacios su pensamiento. A mí hay una pregunta que ella se hace que me parece fabulosa, digamos, y que va al punto, y es la de con la sangre de quienes se han construido mis ojos, ¿no? Es un asunto central, ¿no? No. O sea, cuando uno hace investigación o va a hacer experimentación, siempre está en un medio político. Siempre está en un medio político. Se está repartiendo lo sensible, se está jugando de alguna manera la intensificación de ciertos discursos de ideologías y de ciertas apuestas prácticas de mundo, ¿no? De mundo por venir o de mundo actual. Y eso creo que es, pues, central, digamos, contemplarlo en la discusión que se ha desarrollado en todas estas mesas. Bueno, no, quisiera ver por ahí. Bueno, yo creo que Santiago dejas ahí como también una caldera muy potente como para que conversemos y haciendo acá como un pequeño recuento y también como pensando algunas cosas de lo que han sido estos 8 encuentros a propósito de esa espectralidad material, ¿no? De esas trazas espectrales. De hecho, cuando Roberto Romero, ¿no? Un antropólogo de Brasil, estuvo acá con nosotros conversando y que trabaja con la etnia Machacalí en Minas Gerais, en Brasil. Él llega y decía cómo justamente los Machacalí están inventando maneras de comunicarse y restablecer esa presencia de los espectros porque hay especies que ya no están, ¿no? Entonces empiezan a hacer procesos, digamos, de qué es replicar el sonido de esos pájaros que ya no están, ¿no? ¿Qué es, digamos, los niños que dibujen, ¿no? Esa yuca que no se puede cultivar, ¿no? Entonces, como tú dices, yo siento que hay algo así como una invitación a que, o sea, tanto esa plasticidad, ¿no? Que Cristina trae, digamos, de un pensamiento desde los mil subes hasta, digamos, operaciones muy concretas de investigación, creación, como las que mostraron Laura y Juanjo, y tú que un poco nos das así un panorama de una operatividad, ¿no? De cómo todo esto se puede articular, va mucho en eso, o sea, cómo quizás un laboratorio y, digamos, una perspectiva de investigación creación tiene que ver con una plasticidad material del pensamiento, ¿no? Como tú decías, efectivamente, cargarnos de esa potencia lúdica y de que todo tiene esa potencia, digamos, maleable, mutable, y de ponerlo en una constante modulación desde ese ensamblaje, ¿no? De cuerpo, mente, técnica, ¿no? Y las consecuencias
en el territorio. Y de hecho, sí, me parece también como desde la perspectiva prospectiva muy potente esas provocaciones que hace. Bueno, ¿y qué sería? Listo, estamos hablando de que somos una red, somos un nodo, y si por ejemplo de acá despunta, a partir también, ya que estamos regados por toda América Latina, por estos mil sures, ¿qué sería, digamos, hasta desde la perspectiva de las humanidades digitales, empezar a tejer un gran archivo de espectros, ¿no? Y que ciertamente los espectros acá en Colombia son muy diferentes a los espectros de Argentina o los espectros de Chile, ¿no? A propósito de los 50 años en Chile, ¿no? Entonces digo, realmente como tú dices, esa sangre con la que se han hecho nuestros ojos todavía está fresca, ¿no? Eh, entonces, nada, eso, abramos la discusión. Dale, Cristina, abre el micrófono. Abro yo, no, un ratito que me parecieron potentísimas. Bueno, ustedes compartir esto, este laboratorio de humanidades digitales de ustedes, Laura y Juan, no me acuerdan, no me sale Juanjo. No, yo les quería contar que acá en donde estoy viviendo yo ahora, yo estoy dirigiendo un instituto de creación y de investigación-creación. Y hemos hecho hace poco, bueno, una convocatoria en relación a este tema, ¿no? De las humanidades digitales, las tecnoestéticas se llamó. Y me encantaría poder luego hacer alguna, por supuesto no tengo los presupuestos, etcétera, pero eso se va viendo. Me gustaría muchísimo conectarme porque me ha gustado muchísimo las cosas que están haciendo, ¿no? Vi ahí un trabajo con eso que estoy yo pensando, ¿no? Que es aquello a otras escalas, que no tiene que ver con la escala grande, chica y eso, ¿no? La estadística, sino a otras escalas, pero en otro sentido, en el sentido espectral, si quieren, ya que estamos con la palabra. Eso me encantó, ¿no? Las imágenes que han mostrado y el trabajo. Y bueno, y de Santiago me gustó mucho, estamos recontra en sintonía. Yo también veo que Santiago tiene ese gusto de la apropiación de las categorías y hacer con las categorías lo que a él se le da la gana. Y inventarse otra a partir de eso. Eso me parece una gestión, digamos, de este inconsciente anticolonialista, digamos, de apropiarse estéticamente, podríamos decir, o de urgencia, ¿no? De una categoría. Decir, no, las categorías no son de nadie, sino que eso, ¿no? Y bueno, y entonces me gustó mucho este concepto, espérate que no sé dónde lo anoté, esta idea que surgió, no son conceptos, sino esta idea de que el caos, ¿no? En donde está lleno de estas cuestiones súper a otra escala, ¿no? Porque eso es sumergirse al caos, es ver otras cosas, ¿no? Tan diferente, ¿no? De ese a donde nos sumergimos en los distintos lugares. Y por ahí me imaginaba yo que de última en nosotros, digamos, en Latinoamérica, en estos mil sures, porque no es Latinoamérica, Sudáfrica, en todos lados, en el norte hay mil sures, es como encontrarse en entonces donde nos encontramos es ahí el caos, digamos, es como nuestro caos, mil caos se podría decir, ¿no? Y esa idea de inmanencia radical, corrida, desplazada de este otro caos, digamos, desde nuestro caos, me pareció muy potente para articular en lo que yo vengo trabajando, ¿no? Así que muchas gracias, la verdad que ha sido recontra fuertísimo y todos los encuentros, Sebastián. Felicitaciones por esto, porque seguro, sin falta, va a tener su proyección, ¿no? Eso quería decir. Yo creo, Cristina, que un poco este gesto que ahora menciona Santiago, yo lo sentía mucho de, bueno, ¿cuál es la pragmática de eso? No hay disculpas, como tú decías, ¿no? O sea, y creo que como uno también de los ¿no? colegas que pasó por aquí, Alexis Menalopoulos, él llegaba y decía de la necesidad de resalvajear el pensamiento, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Digamos, como no tengo, digamos, escrúpulos en las manos para manosearlo todo y hacerlo funcionar, digámoslo así, desde esa urgencia, esa inmanencia radical, también apelar a una plasticidad radical
del pensamiento que, claro, tiene esta dimensión crítica, que es consciente de esta historicidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Como todas estas prerrogativas operativas y de esta gestión salvaje que nos propone Santiago, ¿no? Sí, yo también quiero rescatar un montón el trabajo concreto, digamos, pues, que nos compartieron Laura y Juanjo, ¿no? Porque es de las cosas que yo he podido hacer muy pocas veces, digamos, como de intensificar estas intuiciones llevadas ya, por ejemplo, a una exposición, que me parece que es el nivel de intensificación de toda esa exploración y logra un nivel de concreción que le da un peso de realidad y que precisamente permite modular públicamente, ¿no? Se arroja un objeto que antes no estaba al mundo, a ver qué sucede. Me parece fantástico, ¿no? Y a mí me gustaría, un poco en la línea de Cristina, también quedar en red, ¿no? Porque pues es que se pueden hacer cosas eh, eh, juntos, ¿no? O sea, inventar cosas en ese sentido. Nosotros hicimos con unos artistas de aquí de Bogotá y Cristina alcanzó a ver, porque yo conté de eso algo en México el año pasado, una especie de mapa inicial sobre los desaparecidos y los asesinatos de ciertos líderes, eh, intentando hacer como una especie de cartografía espectral, ¿no? Y yo hablaba en ese momento de una filosofía forense que nos ayudara a pensar de otra manera también. Eso es concretamente lo que yo estoy pensando de las distintas escalas, de otras escalas. ¿Cómo se vio ahí, potentísimo lo de Santiago, un mapa de las espectralidades? Eso es ya, yo creo que de ahí surgió también un poco la idea de decir, estamos pensando en escalas antiguas, digamos, antiguas en el sentido de opresivas, ¿no? De que nos están reoprimiendo, digamos. Claro, pero para eso, por ejemplo, a mí me ayudó un montón trabajar en un laboratorio y en una investigación con otros que tienen también otras, ¿no? O sea, esto solo no tiene mucho sentido y en ese sentido también celebro un montón el esfuerzo de Sebastián por coordinar a toda esta gente y un ciclo de largo aliento, ¿no? Ya fueron unos buenos meses de charlas. Sí, yo quería ir como, y ahí les paso la palabra porque creo que conecta, que es como potencia la curaduría. Hace 2 semanas justo acá en la Universidad Nacional tenía la visita pues de una curadora británica, pero que está, digamos, haciendo un trabajo de laboratorios de investigación y creación acá en Colombia, que es Lisa Blackmore, que trabaja pues mucho con toda la cuestión de los hidrocomunes, los ríos, y ella decía que entiende la curaduría como esa potencia de crear relaciones materiales y tejer pensamientos heterogéneos, y que obviamente ya no le interesa meter cosas en un museo, ¿no? Sino que es justamente como conectar y tejer relaciones materiales entre personas, ¿no? Cuerpos diversos, etcétera. Entonces quería subrayar eso, porque digamos en algún momento con Laura y Juanjo como que tuvimos una breve conversación en esa disputa de llegar y poder legitimar y decir, no, es que la curaduría sí es un método, ¿no? Y hay una fuerza ahí. Solo quería decir eso, Laura, pues sigue. Bueno, chao Cristina, después Chao, seguimos. Cristina, muchas Cristina. gracias. No, yo justo lo que quería agregar a Seguimos en contacto con este laboratorio y con todos y con todes. Claro, lo que queríamos, o sea, lo que yo quería agregar a propósito de eso es que esa aparente concreción también es como una fuerza de dispersión muy grande que obviamente a mí me sobrecoge profundamente, pero también es pensar que si uno quiere hacer muchas cosas con las categorías tienen que deformarse, del contrario se imponen hegemónicamente, reproducimos formas de la violencia, sea porque provienen de lugares hegemónicos o porque las construimos o nos alienamos en ellas. Entonces, los laboratorios fueron espacios, digamos, muy enriquecedores, pero sobre todo como de mucha confrontación para tratar de ver que solo es posible llegar a ciertas formas de creación interdisciplinariamente, pero lo interdisciplinar también es una forma de compartimentación, es como las multiplicidades que nos atraviesan,
las formas de actuar y de pensar y cómo nos localizamos históricamente y políticamente. Entonces, yo creo que eso es algo muy poderoso, el encuentro, independientemente de que tenga la formalidad de un laboratorio creativo de experimentación o una red como la que nos une ahora, es decir, la capacidad de crear conexiones y encuentros que están absolutamente desjerarquizados. En ese orden de ideas hay una capacidad poderosa de mostrar, de señalar, pero también de revisitar otras cosas. Yo no sé, Juan, si vos querías agregar algo. Simplemente como enfatizar en una obviedad tal vez, y es que el tema que nos está reuniendo, o al menos una de las palabras claves que nos está reuniendo hoy, ha sido como el ejercicio fundamental para gran parte de lo que hemos podido hacer, pero también para cuestionar aquellos conceptos teóricos a los que nos vamos acercando, y es la imaginación. O sea, reunir un grupo de mentes o uno a veces solo como individuo frente a unas situaciones, imaginar soluciones posibles a problemáticas eh, concretas, imaginarias también o posibles. Y que en ese ejercicio de la imaginación, entre más diversidad de sensibilidades y más diversidad de emocionalidades se enfrentan a problemáticas, más riqueza de propuestas se encuentran. Y luego vendrá el reto de eso que imaginamos, cómo se empieza a concretar y que empieza a dar una serie de respuestas que empieza desde lo más inalcanzable y cómo poco a poco se va materializando en pequeñas cosas que nosotros, por ejemplo, sin ser grandes personas de la técnica, no somos como artistas, no tenemos como esa habilidad, logramos unir esfuerzos e ir materializando cosas. Entonces yo creo que ahí está como esa potencia de la imaginación, que finalmente es algo como que es como una característica que nos lleva a salirnos como del corset, de lo concreto, de lo más directo. Yo igual también creo que hay unos abusos de la imaginación también, en la medida en la que le damos como un espacio y un horizonte de posibilidades a la imaginación, pero también hay como formas como encontrar sintonías que son las posibles, concretar la imaginación a la que me estoy refiriendo. Entonces, ahora que Sebastián mencionaba la curaduría, pues la curaduría es un espacio muy versátil, pero versátil en el sentido en el que está por crearse permanentemente, que es absolutamente procesual, no está determinada, no está fijada, y en esa lógica posible, pues también necesitamos de eso que tú mencionabas, de lo espectral, del radical, tratar de señalar posibilidades de tejer y de conducir líneas de pensamiento. Bueno, voy a dejar hasta ahí, no sé si Sí, yo quisiera ahí como agregar y creo que ya podemos ir cerrando con todo esto pues como que tú Laura estás colocando, Juanjo y Santiago, que yo creo que aparece una cuestión que es como bajo esa urgencia, bajo ese no hay disculpa, nos vemos digamos en la inminencia de poner a prueba las cosas, ¿no? O sea, poner a prueba esta batería de conceptos, de presupuestos y que a veces es vertiginoso y supremamente potente, como tú dices, y que creo que eso es lo interesante como de prácticas relacionales, colectivas, que en ese poner a prueba surgen cosas plenamente inesperadas, ¿no? Y que digamos creo que desde ese dentro fuera de la academia que un poco atraviesa pues este nodo, inevitablemente pues justo lidiamos con esas categorías qué sé yo, documental especulativo, tantas otras que mencionó, por ejemplo, Cristina, pero cuando digamos se ponen a prueba es como un tensionamiento muy interesante, porque digamos, ahora que justo, ¿no? Con John estamos encarando pues todo un proceso también de laboratorio de investigación-creación, que también tiene que ver con cuestiones espectrales. Hay ciertas categorías, por ejemplo, de una densidad como las que nos compartió Cristina, que serían muy difíciles compartirlas con un estudiante de 15 años, ¿no? Pero que uno les tiene en la cabeza operando mientras se encuentra con ellos, ¿no? Entonces digo, creo que también en ese poner a prueba hay como un gesto como de traducción, traición y esa salvajería
y poner a prueba esa plasticidad, ¿no? Porque es eso, o sea, yo entiendo plenamente que es trazar un plano, como nos decía Santiago, pero la pregunta es hasta qué punto ese concepto es operativo en el cuerpo a cuerpo con los colectivos. Y lo que yo digo no es como dice Haraway, seguir con ese problema de esas tensiones, ¿no? Y que creo que eso es lo que va enriqueciendo el pensamiento. Pero bueno, que quería colocar sobre la mesa esa cuestión de que yo creo que lo laboratorial y la investigación, creación trae mucho que es eso, o sea, poner a prueba, ¿no? Poner a prueba de que son capaces, digamos, estas apuestas a las que nos sentimos convocados. Sí, hay una última cosa que me gustaría subrayar, ya que Laura volvió sobre lo de la imaginación, estoy de acuerdo, la imaginación también tiene unos límites y unos grados de, pues en términos de, pensándola análogamente a un material, pues tiene sus propiedades, ¿no? También de flexibilidad, de etcétera. Pero quizás hay una cosa que me llama la atención cuando yo en las clases con estudiantes de 15 años por ahí de 14, nos ponemos a pensar qué es la imaginación y empezamos a explorar la idea de que, pues, que han tocado muchas personas, de que no es que ni la imaginación ni la memoria estén en nuestro cerebro, sino que nosotros estamos al interior de la memoria y de la imaginación. Cuando se empieza a explorar eso y se le empieza a dar carne y se empieza, ¿no? Por ejemplo, con la técnica y con los celulares y todo esto es muy claro, ¿no? Uno imagina a partir del mundo, la memoria y los recuerdos están en los aparatos, los arqueólogos cuando descubren un pedazo de arcilla, lo que encuentran es un pedazo de memoria y por eso lo saben leer y luego deducir cómo era esa cultura. O sea, nosotros estamos al interior de la memoria y de la imaginación. Y esa manera de deslocalizarla como del cerebro y de una especie de interioridad me parece un gesto a explorar como otros, digamos, valiosos, pero creo que ahí en esa misma, en ese disloque, surgen cosas muy bonitas y muy poderosas, un poco también para intentar repensar lo que también decían ustedes, Laura y Juanjo, bueno, sí, es una concreción, pero también es dispersión. Es dispersión también del proceso imaginativo. No logra quedar ahí contenido toda la energía y el problema que se enfrentó, sino que se dispersa y nunca hay control, ¿no? Sobre la concreción y, 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 y sigue en la imaginación como una especie de imaginación ahí colectiva. Pero bueno. Eso es Y un puesta poco, por operaciones, o perdón. sea, cómo transformar todo en una operación concreta, ¿no? Que igual también ahora que mencionabas tú lo de cómo aparecen depositados en los cuerpos, cómo aparecen como ciertas formas del inconsciente que heredamos, pero no solamente por generaciones, sino como está en el ambiente, está en los materiales, está en esas trazas que como heridas están en la tierra, pero también están en nuestro colectivo. A mí eso me parece muy poderoso y creo que, por ejemplo, todo el giraforense es un camino que a mí también me seduce profundamente para tratar de entender mejor esas dinámicas, pero también cómo pensar la imaginación en estas posibilidades. Yo simplemente quería mencionar una cosa que yo estoy seguro pues que en este espacio no hace falta dicha salvedad, pero que muchas veces de cara a pues como lo institucional, digo pues en la universidad o en otros espacios, comprender pues como la posibilidad de entender la imaginación como esa potencia del sujeto, pero que se aleja de lo empírico, ¿no? Que nos apuesta o nos pone como frente a otras formas de gestionar o de producir conocimiento, pero que a veces pues, nos debemos enfrentar como a retos que dentro de las formas convencionales de generación de conocimiento tiene como ciertas barreras. A la sistematización, a las lógicas de producción, que también es un poco hacerle frente a ese sistema que nos construye. Y yo creo que eso es algo que también nos unió a Juanjo y a mí en términos de la investigación, o sea, cómo tratar de hacer cosas que todavía no sabemos qué son esas cosas que hacemos. Nosotros somos como los catalanes, hacemos cosas para pensar.
En este lo discutía con el ejemplo es lejano, con Juliana Zuluaga, conocida también de Cinestian, y que ella es una directora y productora de cine, pero que le están apostando a ir en contravía, o más bien como dinamitar las formas convencionales de producción, implican como una apuesta del cuerpo y de los individuos y de la explotación y no sé qué, y más bien apostarle por el disfrute del proceso, y que eso obviamente bajo la lógica comercial capitalista es muy compleja, y que yo he encontrado con Laura esta posibilidad de generar procesos de investigación, tratar de generar conocimiento, o si no, al menos tratar de generar inquietudes y entusiasmos de elementos y de formas que nos interesan y que disfrutamos en el proceso. Yo creo que ahí volvemos sobre lo que en este caso el encuentro como una forma también de los lazos afectivos. Bueno, aquí no solamente nos reúnen intereses investigativos, creamos afectos y gracias a esos afectos nos movilizamos. Y eso a mí me parece muy importante. Y les agradezco profundamente hacer parte, digamos, como de este encuentro. Sí, o sea, yo creo que esa dimensión apareció en varias ocasiones, ¿no? Porque es como llegar y como que no podemos hacernos los ciegos o los sordos ante el contexto concreto que habitamos, ¿no? O sea, creo que de manera explícita o tácita todos los que de alguna manera se animaron a empezar a componer este nodo tenían o cierta fatiga o cierto hastío, ¿no? A cómo funciona, digamos, y cómo está siendo operacionalizado muchas cosas al interior de la universidad o, digamos, de las instituciones, ¿no? Entonces creo que, o sea, parece como cosas sencillas, pero eso, o sea, como llegar y decir un espacio para disfrutar de pensar con otros y no pensarlo como en términos de qué tan efectivo en términos no económicos, etcétera, es un espacio de investigación, creación y no es más que una rúbrica más de la máquina productivista académica. O sea, yo creo que esas cuestiones, ¿no? O espacios para divagar, ¿no? Yo recuerdo que en alguna sesión que estuvo Antonio Carlos, él contó una anécdota que era que estaban haciendo unos procesos y unas cartografías sensoriales en un barrio y un habitante de calle señalaba, sin explicación alguna, señalaba un punto donde él desaparecía, ¿no? Él desaparecía y él decía que quizás un laboratorio tenga un poco ese gesto, ¿no? Como, bueno, ¿cómo me desaparezco de esas lógicas que quieren, digamos, en fin, ¿no? Todas las rúbricas y los pasos que hay que seguir, ¿no? Y a veces pues suena como, sí, también un gesto de resistencia de llegar y como decía Santiago, o como tú decías, Laura, pues jugar y disfrutar, ¿no? Pero también como con toda la seriedad que eso implica, ¿no? O sea, que es jugar en serio, ¿no? Que es, digamos, disfrutar en serio, ¿no? O sea, y que no es como simplemente hacerse a un lado de lo que supuestamente nos oprime, ¿no? Como digamos, como un gesto rebelde sin digamos, muchas consecuencias. Entonces, no, o sea, yo creo que es como interesante, pues, como para ya cerrar y ir pensando lo que ha sido de estos encuentros, como que son muchas capas las que están en juego, ¿no? O sea, no es solo, digamos, cómo, digamos, efectivamente operacionalizar de que cuerpo, pensamiento, técnica, no habría distinción entre teoría y práctica, sino que también cosas muy cotidianas, simples, pero al mismo tiempo muy necesarias y complejas como eso, o sea, cómo no disfrutar de los espacios de pensamiento, ¿no? O cómo efectivamente afirmar tal cosa como que los afectos son primeros, ¿no? Y no digamos la eficacia de convocar los expertos necesarios para la mayor optimización de un fin de un proyecto, ¿cierto? Entonces, pues porque ciertamente acá hay una heterogeneidad excesivamente variopinta, ¿no? Y creo que eso también es interesante, ¿no? Entonces, no sé si quieren agregar algo para cerrar. ¿Cómo no te escuchamos, Laura? Agradecerles nuevamente y creo que muchísimas gracias por todas las conexiones que pudimos hacer hoy. Creo que fue muy bonito la manera en la que Santiago logró reunir
un poco cosas que nosotros habíamos estado pensando, pero que quizás no habíamos verbalizado. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes también, a Sebastián, y bueno, espero también volverme a, pues poderlos ver en algún momento, incluso por allá en Medellín o en otro lado, y seguir conversando y conociendo. Bueno, entonces, Bien, un saludo. John, una, gracias por quedarte hasta el último. bueno, ya por acá, después acá en Medellín nos vemos prontamente presencialmente, ya buscaremos para que Santiago se sume. Entonces, un abrazo y que terminen bien el fin de Muy semana. bien, gracias. Chao, chao. Bye.